¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que heredamos ciertas cosas de nuestros padres? Es uno de los misterios más fascinantes de la vida, y hoy vamos a intentar descifrar juntos ese código que nos define. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué uno se parece a su familia, pero al mismo tiempo es único? Bueno, resulta que la respuesta está escrita en un lenguaje secreto, un lenguaje que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Para resolver este gran rompecabezas tenemos que hacer un viaje, pero no un viaje cualquiera, ¿eh? Vamos a ir hacia adentro, a una escala que ni se imaginan, directo al corazón de nuestro cuerpo. Nuestro punto de partida es la célula. A ver, imaginen que el cuerpo es como una ciudad gigantesca. Las células serían los edificios. Y dentro de cada uno de esos edificios hay una especie de caja fuerte, el núcleo, donde se guarda el plano maestro de toda la ciudad. Ok, ya que estamos dentro del núcleo, vamos a hacerle zoom a ese plano maestro. Vamos a ver de qué está hecho, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Pasa que el ADN es una molécula larguísima. Para que quepa en un espacio tan pequeño, se tiene que enrollar y compactar muchísimo, formando estas estructuras que conocemos como cromosomas. Piensen en ellos como si fueran los tomos de una enciclopedia, nuestra enciclopedia genética. Y si nos acercamos todavía más a uno de esos tomos, a un cromosoma, vemos que está hecho de la famosa doble hélice de ADN. Ciertas secciones específicas de este ADN son lo que llamamos genes. Cada gen es como una receta en nuestro gran libro de cocina genético. Una receta para el color de los ojos, otra para la textura del pelo, y así con todo. Y aquí viene un concepto clave, ¿eh? Para un mismo gen, por ejemplo el del color de una flor, puede haber diferentes versiones. A estas versiones las llamamos alelos. Un alelo puede decir flor de color púrpura y otro puede decir flor de color blanco. Es la misma instrucción básica, pero con una pequeña variación. Bien, con esto de los genes y los alelos, ya más claro, podemos hablar de dos ideas que son fundamentales en la genética. Una cosa es el código que heredamos y otra, muy distinta, es cómo se ve ese código en el mundo real. A ver, para que quede súper claro, el genotipo es la información genética pura y dura, esa combinación de alelos que nos toca y que se representa con letras. El fenotipo, en cambio, es el resultado visible, el rasgo físico. O sea, el genotipo es la receta escrita y el fenotipo es el pastel ya horneado. Y dentro del genotipo, básicamente hay de dos sopas. Si los dos alelos para un gen son igualitos, por ejemplo 2 mayúsculas o 2 minúsculas, decimos que es homocigoto. Pero si los alelos son diferentes, o sea, 1 y 1, entonces es heterocigoto. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Pero ¿cómo se combinan? ¿Cuáles son las reglas del juego? Para eso, tenemos que conocer al detective que resolvió este caso por primera vez. Vámonos al siglo XIX. Mucho antes de que supiéramos del ADN o los cromosomas, un monje llamado Gregor Mendel, con una paciencia infinita y una capacidad de observación increíble, descubrió las reglas fundamentales de la herencia. Su laboratorio fue, literalmente, un jardín de guisantes. ¿Y por qué guisantes? Bueno, porque crecen rápido y tienen características súper claras y fáciles de distinguir. El color de la flor, si la planta es alta o baja, si la semilla es lisa o rugosa. Esto le permitió seguir los rasgos de generación en generación de forma muy ordenada. Y esto lo llevó a sus famosas leyes. Primero, la ley de la uniformidad. Si cruzaba una planta de guisantes amarillos puros con una de verdes puros, ¿qué pasaba? Toda la siguiente generación salía amarilla. El verde parecía haberse esfumado. Pero ojo, aquí viene la magia. En su segunda ley, la de la segregación, Mendel cruzó a 2 de esas plantas amarillas. Y de repente, ¡pum!, el rasgo verde volvía a aparecer. Y no de cualquier forma, sino en una proporción muy específica de 3:1. Lo que Mendel descubrió fue tan potente que, sin saberlo, nos dio una herramienta para predecir el futuro, genéticamente hablando. Una herramienta simple, pero brillante. Se llama cuadro de Punnett. Y no es más que una tabla, un diagrama súper útil que nos permite ver todas las combinaciones posibles de alelos de los padres, y así calcular las probabilidades de cómo serán sus hijos. Miren qué fácil es. Vamos a replicar el primer experimento de Mendel. Arriba ponemos los alelos del padre amarillo puro, 2A mayúsculas. A un lado, los de la madre verde pura, 2A minúsculas. Ahora simplemente llenamos los cuadros combinándolos. Y como se ve, el resultado es que el 100% de la descendencia tiene el genotipo AA, o sea, heterocigoto. Y como el amarillo domina, el fenotipo de todos será amarillo, justo lo que Mendel había observado. ¡Increíble!
Ok, las reglas de Mendel son la base de todo. Pero la genética humana, claro, puede ser un poquito más compleja. Vamos a ver cómo estos mismos principios se aplican a rasgos humanos que son fascinantes. Un caso muy particular es la herencia ligada al sexo. Hay genes que están en los cromosomas que definen el sexo, X e Y. Como los hombres solo tienen un cromosoma X, si justo ahí les toca un alelo recesivo para una condición como el daltonismo, no tienen otro cromosoma X que lo pueda compensar con un alelo dominante. Por eso es que estas condiciones son mucho más comunes en hombres que en mujeres. Y otro ejemplo que es buenísimo es el del tipo de sangre. Aquí, los alelos para el tipo A y el tipo B dominan sobre el alelo para el tipo O, pero lo más interesante es que entre ellos, A y B, son codominantes. ¿Qué significa esto? Que si se hereda uno de cada uno, ninguno opaca al otro, sino que los dos se expresan, y de ahí sale el tipo de sangre AB. Entonces, lo realmente importante de todo esto es que los mismos principios que un monje descubrió hace más de 150 años jugando con guisantes en su jardín son los que explican la increíble y compleja diversidad de la vida en nuestro planeta, incluida, por supuesto, la nuestra. Acabamos de descifrar las reglas básicas de la herencia, el manual de instrucciones de la vida. Y esto, claro, abre un mundo de posibilidades, pero también de preguntas muy profundas sobre cómo deberíamos usar este conocimiento. La historia de la genética está lejos de terminar. De hecho, apenas estamos empezando a escribir los siguientes capítulos.